Iniciamos las instrucciones ejecutando el programa de NetBeans. Es un IDE para el desarrollo de aplicaciones en Java. En este caso estoy utilizando la versión 8.2. Y para crear un nuevo proyecto, entonces seleccionamos File, Nuevo Proyecto, Categoría, seleccionamos Java Aplicación. Next, el nombre del proyecto sería Proyecto Algoritmo 4. Y aquí lo cambiamos entonces por paquete clases.principal. Se crea en este proyecto el paquete paquetes clases y el primer programa, la primera aplicación Java, el primer archivo .class que se va a crear en ese paquete es principal. Finalizamos. Traten de mantener mayúsculas y minúsculas en este caso. Ahí está la estructura del proyecto. Aquí está el archivo que vamos a editar, nuestro archivo fuente. Eliminamos los comentarios que vienen por defecto con NetBeans para dejar un poco más despejado el lugar donde vamos a editar nuestro archivo fuente. Bien, como ya hemos dicho en mis videos anteriores, las líneas de código las colocamos dentro del método principal. El problema entonces será el siguiente. Me coloco acá en la parte superior, control B, ya tengo aquí el ejercicio que vamos a desarrollar y lo analizamos entonces. Diseñar un algoritmo que lea 4 números, calcula e imprima su producto, su suma y su media aritmética, visualice los valores calculados. Muy bien, entonces, ¿cuántos parámetros de entrada serán o cuántas variables de entrada serán? Serán 4 variables de entrada más la variable que creemos con la clase scanner. Hemos estado colocando captura igual new, la clase scanner, y voy a utilizar la clase system en su método in. Muy bien, importamos la clase. Ahí está importada la clase, nos aparece entonces esta línea. Igual lo pudimos haber colocado manualmente. Continuamos entonces acá. Las variables de entrada entonces hay que declarar. Sería en este caso pues que vamos a hacer cálculo de suma, vamos a hacer cálculo de productos, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, inicialmente vamos a declarar esas variables como entera primitiva. Venum1 sería la primera variable, Venum2 la segunda, Venum3, Venum4. Punto y coma, estas serían las variables de entrada. Las variables de proceso sería, o donde voy a hacer los cálculos, donde se van a almacenar los cálculos, sería la variable suma, la variable producto, ok. Y aparece en escena otro tipo de dato primitivo que es la variable que es de tipo float, la variable promedio. Sin embargo, tengo que aclarar de que Java consigo trae una serie de métodos, sobre todo en la clase match, M-A-T-H, en donde se hace una serie de cálculos aritméticos, una serie de cálculos ya predefinidos, más que todo matemáticos. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo más fácil acá, utilizando simplemente un promedio aritmético. Bien, entonces acá simplemente voy a resaltar esto y decir declaración de variables. ¿Por qué? Porque esta es una variable, aunque no es de un tipo de dato primitivo, es de tipo escáner. Estas sí son datos primitivos, tipo de dato primitivo entero y dato de tipo doble, en este caso decimal. Ahora, esto lo coloqué en esta línea y en esta línea. Ustedes pueden colocarlo en una misma línea, pero lo coloqué así como para dividir las variables dependiendo a la entrada o a la salida, no importa. Como ya lo hemos hecho en videos anteriores, utilizamos nuestra clase system que viene predefinido en el paquete .lam
su método out, su método print. Cuando leemos la variable es importante utilizar más que todo print sin lln. Y entre comillas aquí orientamos al usuario y colocamos algo como esto. Digite el valor del primer número. Punto y dejo un espacio también. Bien, como ya hemos hecho anteriormente, entonces a la variable num1 le vamos a asignar lo que este método, de esta variable que declaramos, de estos objetos que declaramos del método nextLine, trae consigo cuando captura el valor en la consola. Ese es el caso del primer valor de entrada, pero son 4, entonces copio esto y lo pego 4 veces más. Voy cambiando, digite el valor del segundo número, el valor del tercer número y aquí el valor del cuarto número. Y las variables, pues aquí sería la 2, la 3 y el 4. Este método next int es el mismo porque estamos trabajando una variable entera. Una variable entera, entonces el método que se utiliza para capturar la información debe ser el método next int. Esas son las variables entonces. No, esto es variables solicitando variables de entrada. Bien, vamos a hacer el proceso. Aquí le coloco proceso. La suma, le asigno el valor del número 1 más venum 2 más venum 3 más venum 4. Punto y coma. Entonces a esta variable le sumo todos estos valores. Voy con el producto, AB producto. Ya no le sumo, sino que le multiplico lo mismo, ¿no? Entonces voy a copiar esto para simplemente cambiar el operador aritmético, que en este caso la multiplicación es con asterisco. Y la otra variable que estoy utilizando es promedio. Y aquí sí necesito dividir. Entonces usted se preguntará, pero ¿por qué esta sí la declaraste como doble? Porque la recomendación aquí es que cuando se utilicen operaciones donde se hagan divisiones, es mejor que se utilicen tipos de datos. Bueno, en este caso sería utilizar tipos de datos doble, que son decimales, independientemente de la precisión. O sea, el que más se utiliza es doble. Y en este caso sería este promedio, lo sacamos con la variable suma, lo que tiene la variable suma, y lo dividimos entre 4. Como hacemos una división, lo más recomendable es que el resultado de la división esté almacenada en una variable de tipo doble. Sin embargo, aquí ahorita vamos a hacer algunas salvedades. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Igual aquí está el proceso. Sin embargo, nos hace falta salida de las variables de proceso. Muy bien, entonces lo hacemos como lo hemos venido haciendo, lo hacemos con el método, la clase, método print, pero en este caso ln. La suma de los números es, y cuando sacamos en este método print ln le colocamos al final, bueno, puede ser en diferentes, en el inicio, al final, en el medio, no importa, pero en este caso por ahora hemos estado utilizando al final de la variable, o sea del parámetro. Entonces le colocamos la variable suma, ahí sacamos suma, vamos a sacar aquí el producto. Entonces el producto de los números es B producto.
el promedio de los números, que es la suma aritmética, que es el promedio aritmético, es la cosa así, porque nos piden su media aritmética. Entonces la media aritmética es un promedio. El promedio de los números es B promedio. Y listo, concluimos nuestro algoritmo. Valores de entrada, proceso, valores de salida. Probemos, ejecutamos, todo por consola. Presionamos clic acá para meter el primer número. Vamos a colocarle 5. Vamos a colocarle 2 al segundo. Tercero 3. 4. Entonces la suma efectivamente es 14. Y en este caso la multiplicación es 120. 14 dividido entre 4, entonces nos da 3. Pero miren que acá me debe haber salido decimal, ¿cierto? Y es por lo siguiente. A pesar que tú le estás colocando aquí una información en una variable declarada como doble, al fin de cuentas te está colocando una información es entera. ¿Por qué sucede esto? Porque esta variable está declarada como entera, entonces el resultado al fin de cuentas es entero. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Entonces, lo que se recomienda es que todas las variables que hagan parte de una división es mejor que lo utilicen como tipo doble. Entonces vamos a ver qué pasa si este grupo lo coloco como doble, este grupo lo coloco como doble. Si es una palabra reservada, seguro que tiene que aparecer en otro colorcito. Probemos entonces. Tratemos de colocarle los mismos valores. Entonces miren cómo está. 5, 2, 3, 4, 14, 120, 3.1. Ejecutamos. El primer valor fue 5, 2, 3, 4. Y observemos entonces. Si efectivamente 14 la suma, 14.0. Aquí sí me da el decimal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con doble. Igual el valor está correcto. El producto de los números es 120 como nos aparecía inicialmente. Pero miren que aquí el promedio, que es una división, a pesar de que estuvo doble, miren que ahora sí me lo coloca decimal. Entonces esa es una recomendación. Aquí terminan las instrucciones de este algoritmo.